Bueno, bienvenidos a este tercer día y día de cierre del congreso. La verdad que estamos muy contentos por la participación de todos ustedes, por el nivel de la sesión de trabajo y de las charlas técnicas plenarias. Esta va a ser la última sesión de presentación de trabajo. Vamos a subir el trabajo de la sesión 11 a esta, así que tenemos 4 presentaciones en este bloque. Y le damos la bienvenida a Jorge por su primera presentación. Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por recibirme. Hoy voy a hablar sobre el martes y el miércoles, así que espero no aburrirlos demasiado. La idea es mostrar el método por el cual se identificó la planta, el modelo de la planta que estuvimos charlando. Previamente el martes hablamos sobre cómo se establece la misma y el miércoles hablamos sobre el método controlador que se utilizaron para poder establecer los controladores de ciclado. La planta está basada en un cambiador dinámico que está procesando en términos de consideración y certeza. ¿Es una letra o Sí. ¿Ahora? Ahí está, buenísimo. Lo primero que vamos a hacer es explicar que se trata de producción de concentración, hablar con sobre los métodos de identificación que hay, los procesos de entrenamiento del grupo utilizado, y obviamente la producción. Primer paso, y tener en cuenta cuál es el proceso que queremos modelar. En el caso del sistema de maceración de cerveza, que es uno de los otros procesos que se lleva a cabo dentro de la fabricación, lo que tenemos que hacer es sumergir el grano que tenemos, que en este caso son maltas, se va a meter actualmente en algo para cambiar su temperatura en diferentes rangos, ¿sabes? Y en esos patrones ir extrayendo diferentes tipos de adhesivas estimadas para que las mismas produzcan el producto que nosotros tenemos aquí. El paso más importante de todos va a ser el mismo, en el cual se transforma la densidad del grano en glucosa que después se consumida por la levadura para generar alcohol de la proteína. Lo demás va a ser un cuerpo y algunos otros aspectos neurológicos importantes y son particularmente interesantes porque obviamente hay diferentes tipos de calidad de productos en el mercado. Dependiendo del precio que se pague, puede tener más que se llama de temperatura o de toda la variedad sintáctica y otras que en realidad necesitan ser pasos hasta la hora de calidad que se hace. La idea del sistema es poder extraer la mayor cantidad de enzimas y proteínas del grano para poder maximizar el producto. La planta consiste en 2 tanques, 150 litros cada uno. Vamos a tener uno de agua caliente y uno en el cual se conecta en sí. El de agua caliente se tiene que elevar la temperatura a 100 grados y por un método de calentamiento indirecto vamos a calentar el agua del tanque. Ese método es este intercambiador de calor, de 3 parámetros, que a su vez está conectado a 2 bombas que van a estar tomando el líquido de cada uno de los tanques e introduciendo en la bomba para luego hacer un proceso de esta manera. El líquido de cada uno de los tanques se recircula hacia el mismo, no tiene momento entre ellos, y existe la transferencia de calor. Y también la idea es que en algún momento de la implementación futura existe una bomba lineal que permita limitar el paso de agua caliente para poder regular el temperatura. Por eso llamamos de calor. El controlador además posee el control de 2 válvulas y 2 puntos de temperatura que llamamos a 2 puntos orejas para poder hacer la medición de temperatura. Algo importante de todo este estudio se lleva a cabo, esta red se construyó y se midió, se lleva a cabo con agua en los 2 tanques, con una cuestión de limpieza. Es difícil limpiar agua con mata, porque básicamente es agua azucarada. Pero lo importante era entender si este cambio de un fluido al otro generaba un tipo de comportamiento distinto en la transferencia de calor, dado que el líquido que por acá va a ser diferente al que originalmente la idea. En ese estudio lo que se hace es establecer cuáles son las diferencias entre la densidad del fluido, el calor específico del fluido, y específicamente qué tipo de variación se hace en la temperatura del mismo a medida que se lleva todo el proceso. En general, lo que debemos es utilizar agua y agua más específico, lo mismo que cambia más las características del fluido.
Y algo importante también a tener en cuenta es, nosotros estamos solamente utilizando dos puntas, una en cada uno de los tanques. Uno puede llegar a pensar, bueno, el tanque tiene 150 litros, no hay un reciclador, no hay un mezclador, por lo tanto la temperatura que no se homogénea. Y sobre las pruebas, si me tocaba el tanque en la parte de arriba, lo sentía caliente, y si tocaba en la parte de abajo, estaba frío. La realidad es que todos los alumnos viven en esta parte. Siempre están flotando acá, aunque estén húmedos, algunos pueden llegar a caer, pero en general están en esta zona, así que lo importante es que la temperatura de esta zona se mantenga dentro de los límites deseados. ¿Okay? Eso también permite que toda la implementación sea un poco más barata y no tenemos que hacer un arreglo de sensores. Finalmente, si hay un mezclador, el simple hecho de estar circulando el líquido ya genera cierto nivel de mezcla dentro del líquido, que eventualmente empieza a homogeneizarse solo. Las puntas que utilizamos son de TD son piezas del fondo literal de la punta que se utilizó. Tiene una vaina de acero inoxidable, con un cable de silicona que se conectaba a un circuito que está diseñado para ello. Las puntas PTMX no son exactamente lineales. Dentro del rango de las puntas son bastante lineales, a su vez eso, el circuito de temperatura utilizado para medirlas lo diseñé yo y aproveché la tolerancia de todas las partes del circuito, inclusive las tolerancias parásicas de reactores y demás, para verificar cuál era la máxima expulsión, considerando también la reacción de la puesta, y estamos hablando de más rigurosos dentro del pecho. Entonces nos aseguramos que dentro de todos los primeros que estamos tomando eran bastante precisas y no siguieron demasiado el relieve. Respecto al lugar principal de esta bomba, es una bomba de fabricación nacional, el producto es cabeza de acero inoxidable y es monofásica. El motivo por el cual es monofásica, porque tuve una consulta que fue por qué no utilizar un multifásico para poder variar la velocidad, porque la mayoría de las instalaciones eléctricas de las personas que tienen tipo de plantas o de proyectos son monofásicas. Entonces, para preguntarnos la realidad, porque son una planta toda la información que provee el fabricante, esto va a ser importante a futuro, porque dentro de esta información no incluye cuestiones como la presión al salir de la bomba y algunos aspectos auxiliares que nos dicen todo para hacer tipo de método de identificación. Bueno, ustedes saben hablar de métodos de identificación. Hay tres grandes grupos. O por lo menos dentro de la definición de eso. El primero, hacer una ecuación que puede ser determinística o empírica de intercambiar el calor, ya sea conectándolo a caudalímetros, sensores de presión y de temperatura para ver cómo es que los flujos que utilizar el cambio de su temperatura, presión, caudal. De esa forma uno puede hacer una ecuación determinística en el caso de que el modelo del intercambio del calor sea conocido, o bien empírico, que construimos las curvas. El segundo método trazado es el elemento finito, es decir, yo grafico absolutamente todo en un K, lo pongo en un programa como NX, o quizás CATIA o SolidWorks tiene un simulador, y creo que no es mejor, pero existe. Establezco una malla y hago una simulación de elemento finito y el que encuentro el modelo. El tercer método, que es el de control, es por ejemplo voy a poner algunos sensores, unas entradas, voy a excitar la planta, voy a analizar y voy a tratar de encontrar entonces la ecuación y olvidarme de todos esos detalles que acabo de mencionar. Obviamente ese es el sistema del país. Bueno, lo primero es asumir que la planta va a tener que ser, o va a tener algún tipo de comportamiento similar en un sistema de primer orden. El motivo por el cual siempre esto es porque hay algo que no estamos charlando, que las mediciones van a ser discretas, el sistema sigue identificado como un sistema discreto, consecuentemente tenemos que establecer cuál es la frecuencia de muestreo. Así que vamos a asumir la frecuencia de muestreo en base a el cálculo inicial del tiempo del estado del sistema, que lo calculamos normalmente como la pendiente inicial de crecimiento, ¿cierto? También hay que uno llega a 66% y en base a eso puede obtener el valor inicial. Vamos a ver que en este caso no fue tan así, pero estamos tomando otro caso. La primera identificación que vamos a hacer es abrir la bomba de gas, es decir, calentando el tanque HLT, y lo vamos a identificar por separado, olvidándonos del tanque y sin entrada en las bombas. La respuesta que tenemos es esta, obviamente dista de un sistema de primer orden,
Para empezar, tiene una saturación de mínima y una saturación de máxima, y esto es relativamente recto. Si hacemos el cálculo propiamente dicho y tomamos el peor caso de inclinación, nos da aproximadamente un octavo de 307 segundos. El sistema está siendo masturado por 3,65, estamos bastante por debajo de lo que necesitamos. En ese sentido, el punto de tanque. Si hacemos la identificación del tanque STT, por múltiples motivos estoy utilizando un PRS. Ahora vamos a explicar el principal motivo que yo en esta prueba inicial que estoy tratando de hacer es obtener esta curva inicial, que cuando ya esté encendida la bomba de gas al 100%, el agua ya está caliente, por lo tanto yo puedo entregar energía e inicialmente prendo los bombos por primera vez para obtener ese transporte. Lo demás, en esta parte no es necesario, después sí va a ser útil, porque lo que nos permite entender es qué pasa cuando yo acoplo y desacoplo los dos sistemas. Van a quedar en situaciones diferentes, de forma pseudo aleatoria, y ver cómo responden ante cada uno de los conexiones y desconexiones de esto. Obviamente va a ir oscilando. En el caso particular del primer escalón, que es el que nos gusta, el PND es el 6% del valor final que debería tener la señal. Esto sigue alcanzar aproximadamente los 76-78 grados. Nos está dando tiempo, pero vemos que la curva al principio crece bastante más rápido. Así que vamos a tomar directamente la pendiente inicial, que es bastante más rápida, porque lo que estamos tratando de encontrar en realidad acá son los componentes de alta frecuencia del curva. Y los componentes de alta frecuencia en realidad están dados por las pendientes más pequeñas. Eso nos da un tiempo de 240 segundos que sigue siendo suficiente, se ve más lento que el tiempo máster. Así sabemos que los sistemas están mostrando un tiempo adecuado. El comportamiento penetrero de la planta viene desde el encendido del gas, que permite que el primer tanque llegue a su central, e inmediatamente después, cuando se conmuta por primera vez, lo que vamos a ver es que el tanque HLT baja drásticamente su temperatura porque entrega mucha energía al WDT, se notifica esto muy rápido al principio, y en algún punto los dos se van a encontrar donde se equilibran las temperaturas de ambos. Ya sea que uno bajó y el otro subió. Y la diferencia encontramos entre los dos es la pérdida de energía del sistema en general. A medida que este tanque siga recibiendo energía, porque su calentador nunca fue apagado, va a empezar a subir, va a empezar a arrastrar al tanque WD con él, manteniendo ese equilibrio de energía. Esta pérdida es relativamente constante. Aumenta un poquito más a temperaturas más altas, porque cuando todo está más caliente, la pérdida es un poquito peor. La bomba se calienta más, las mangueras se calientan un poquito más, y demás, disipa todo un poquito. Pero en general la diferencia se mantiene dentro de esa rango. Y como dije, el final de esto, suponiendo que no hubiese oscilación después, esto llegaría a los 78 y esto llegaría a 20 grados por arriba de eso. Inmediatamente después de la primera oscilación volvemos a cortar y lo que vemos es sencillamente que el tanque HLT, en ausencia de transferencia de energía, recupera nuevamente su temperatura original. Y el tanque WT, al no estar recibiendo energía, empieza a bajar. Esta mecánica se reproduce en absolutamente todos los escalones y podemos establecer los máximos que comentamos y podría generar todo el tanque. Esa planta fue entonces modelada de esta manera. Cada uno de los tanques los tomó como sistemas lineales multivariables. A cada uno donde la identificación que se hizo puede removerle el mínimo. Es decir, esta línea acá se le removió para poder hacer identificación de curvas sin el valor constante, que después, posteriormente, en el modelo general se les agrega como forma de tratamiento, y se encontró que la mejor manera de simular este intercambio de calor es mostrando una retroalimentación de la salida de temperatura a la entrada de cada uno de los sistemas. Entonces, los sistemas que poseen son, el primero, tres entradas: el gas y la energía directamente, la bomba, pero además, esta señal de entrada también activa la retroalimentación que tiene el tanque de WT. Por lo tanto, mientras que esta señal sigue igual a 0, la entrada esta va a ser igual a 0, y cuando cambie, la expulsión que vamos a ver acá es la expulsión de temperatura del otro tanque. Lo mismo sucede acá, solamente que este no tiene la entrada de gas, solamente tiene la entrada de la bomba y la de retroalimentación. Este es el componente lineal de la planta, pero estas ecuaciones pueden ser, son completas pequeñas.
por lo tanto son mucho más fáciles de trabajar en el futuro. Suponiendo que uno quiera hacer una identificación del sistema nuevamente o quiera hacer una identificación online, esto es mucho más rápido de hacer. Como decía, el modelo de los plantas HDT simplemente es así de sencillo, son simplemente diagonales. Estos son dos positivos, el trabajo están puestos. Y en el caso del modelo de los plantas HDT es lo mismo, solo que tiene dimensión menos. Y como bien dije antes, lo importante de destacar es que la relación entre la relación condicional de switcheo entre los dos modelos, que en todo caso los dos comportamientos de los mismos modelos, está relacionada muy exclusivamente por la entrada en sí. Es decir, si una de las entradas, la entrada W2, de Q2, perdón, si va a ser 0, estas dos, Q3 y 4, que se corresponden a todos los constantes, van a ser 0, y de lo contrario va a ser la salida de cada uno de los sistemas. La validación del sistema básicamente fue correr un modelo bajo las mismas condiciones, superponer las curvas y tratar de establecer cuál es el error entre ellas. Se toman dos errores diferentes, ahí los vamos a ver. Pero en general podemos ver la traza de la simulación versus la traza del sistema medio son bastante similares. Hay algunos aspectos interesantes a notar, como por ejemplo, estos picos que están acá son errores de medición por problemas en el sensor. En la curva en general tiende a ignorarlos, y en este caso sí me está afectando un poquito la identificación, pero en general sí las pendientes que se van apareciendo. Acá también tenemos una error grosera, pero la mecánica en general suele ser bastante buena. Como dije, se calculan dos errores. El primer error es el error instantáneo, es decir, punto a punto. Acá hay algunos picos grandes. Estos picos están relacionados usualmente con el pasaje de crecimiento de una curva a otra. Entonces, en la curva real del sistema, acá se crece mucho más rápido, y la curva simulada crece un poquito más lento. Eso está dando este pico. Pero si vamos al cálculo de OMS, vemos que el error en el tanque HDT es 1,69 grados centígrados, y en el caso WT es 1,62 grados centígrados. Y en grados centígrados estamos dentro del 2%. Y si ustedes recuerdan, las mediciones que estamos hablando del sistema entero están dentro de 1 grado centígrados. Así que todo el sistema se está comportando dentro de un error general de 3 grados, que está dentro de los parámetros necesarios para el proceso de control que vendría después con el controlador. Y ese es el resultado del paper. Así que muchas gracias por haber escuchado y escucho preguntas. Muy bien, muchas gracias. Sí, ¿Cómo voy a saber si el controlador ajusta la temperatura? No te diría que sí. Para la próxima. Bueno, muchas gracias. Excelente. Bien. Sí. ¿No hacemos eso? Bueno, le damos la bienvenida a Alejandro, que va a hacer la presentación del segundo trabajo de la sesión, diseño del sistema de control de nivel de tanque 2. Alejandro, presentación. Bueno, muchas gracias. Bueno, buen día para todos. Muchas gracias a Beca por el espacio. Bueno, un poco como el nombre lo indica, el objetivo de este trabajo es diseñar una estrategia de control para un sistema de nivel de doble tanque. Son dos tanques que están verticalmente uno arriba del otro. Esos tanques están en un laboratorio de control de la Facultad Regional San Nicolás, de la UTN, y son plantas construidas con
equipamiento industrial. Bueno, ahora vamos a ver una bomba, variadores de velocidad y válvulas neumáticas, con el objetivo de hacer uso, digamos, en la cátedra de sistema de control, en instrumentación y control de procesos. Y no particularmente este sistema, pero dentro del laboratorio también tenemos algunos equipos didácticos que usamos en control lineal avanzado y un poquito el contexto de nuestra facultad. La facultad está en la localidad de San Nicolás, estamos ahí a la orilla del río Paraná, y estamos en un cordón industrial bastante importante, ahí en las cercanías, digamos, en un radio de 25-30 kilómetros de la facultad. Están las empresas ArcelorMittal y Ternium. ArcelorMittal es Acinta, que produce aceros largos. Ternium Siderar, digamos, que antes se llamaba Siderar, que fabrica aceros planos. Está AES. AES es una generadora de energía eléctrica térmica. Bueno, hay Amlipid, que produce gases industriales, y Sidersa, que hasta hace poco se dedicaba al corte de chapa y fabricación de perfiles con chapa plegada, y ahora pusieron una inversión para construir una sequía con hornos de agua. Así que, en líneas generales, la mayoría de nuestros egresados, y particularmente de la carrera de ingeniería electrónica, se desempeñan, digamos, en estas industrias. Este es un reglamento que hicimos en la carrera de ingeniería electrónica en el año 2015, para conocer los egresados de dónde estaban trabajando. Y bueno, un 70% de los egresados de la carrera electrónica se desempeñan en industria. Después tenemos un 11% en investigación y docencia, otro 11% tienen empresas propias, bueno, también en salud y en agricultura. Bueno, la mayoría de los egresados en la industria, y particularmente de ese 70%, aproximadamente el 57% se dedican a la parte de automatización y control. Después tenemos un 19% en gestión y 24% en mantenimiento. Por lo tanto, el objetivo por ahí de la carrera es también brindarle herramientas a los egresados, digamos, que se desempeñan particularmente en esta área. Por ese motivo tenemos y tratamos de hacer crecer un poco el laboratorio de control para que los alumnos tengan ahí un poco más de contacto con equipamiento industrial. Bueno, un poco el objetivo de este laboratorio es formar alumnos con lo que se llama aprendizaje activo, ¿no? Tratar de que el alumno se involucre un poquito más en el diseño y en el trabajo. Así que, particularmente en la cátedra de instrumentación y control de procesos, metemos mucha hora en el laboratorio, y donde los chicos ahí sí hacen programación de PLC, diseñan las pantallas de operación de HMI, diseñan la estrategia de control adentro del PLC, ajustamos el plazo. Entonces, nos lleva bastante tiempo, le dedicamos bastante al laboratorio. Bueno, esto es un poquito objetivo, es fácil en el desarrollo de la norma. Y bueno, análisis, síntesis y evaluación, que los alumnos también pueden tener sus propias aptitudes. Bueno, esto es un poquito de la introducción del porqué de ese laboratorio de control y la motivación. Ahora nos vamos a centrar un poquito más en el caso particular del tanque doble del sistema de control. No sé si acá sacamos foto, pero bueno, inundamos el agua una vez también. Con el agua, dos tanques, arriba uno de 200 litros y abajo es uno de 100 litros. Están acoplados, ahora vemos un esquema, ahí puse la foto, pero entre los dos cae agua por gravedad, tiene una válvula manual que vincula los dos tanques por gravedad, y en la parte inferior del tanque de abajo hay una bomba centrífuga que tira agua al tanque superior, y hay una válvula globo que tira agua hacia afuera, digamos, no una válvula de purga, y sobre el tanque inferior hay una válvula manual por acá que ingresa agua desde la canilla. Entonces, bueno, ahí hay un doble, el objetivo es controlar el nivel de ambos tanques, así que tenemos algunos transmisores de función magnética para medir la columna hidrostática, digamos, ¿no? El nivel de cada uno de los tanques. Bueno, entonces, este sistema está controlado con un PLC, tiene entradas y salidas remotas, en este caso con Ether 32, Ether 23, perdón, que justo Mirko ayer
dado ahí algunas precisiones. Bueno, la medición de nivel, como les decía, transmisores manométricos. La bomba centrífuga está accionada con un variador de velocidad, que lo hemos vinculado al PLC a través de salidas analógicas del PLC para comandar la velocidad, digamos, de la bomba. Bueno, una válvula automática, neumática, que se habla de un posicionador neumático, así que tenemos por acá también un convertidor IP para convertir la señal de 420 mA que viene del PLC en la señal de 1315 PSI a puntuar con la válvula. Bueno, la entrada de agua del tanque inferior es mediante la válvula manual. Esto, la descripción de la misma, el esquema, por eso es el esquema que es este PNI, ¿no es cierto?, del funcionamiento del sistema. Bueno, un poquito empezamos con una modelización matemática simple, ahora vamos a ver que no está dentro del alcance de la modelización completa, es trabajo futuro, pero simplemente para entender un poquito mejor cómo diseñar la estrategia de control, ¿no? La ecuación arriba de todo define el volumen del tanque superior. El tanque superior tiene solamente una entrada y una salida, digamos, desde el punto de vista de balance de masa de ese tanque. Por lo tanto, el volumen, área por altura, ponemos área por altura porque la medición, digamos, el principio de medición muestra esa altura, estamos viendo presión magnética. Es la integral, digamos, de caudal de entrada a caudal de salida. Particularmente el caudal de salida lo podemos modelizar matemáticamente. En este caso es el caudal de salida, es aquel que circula por esta válvula, que es una válvula manual, es decir, no hasta apertura fija, así que ese caudal depende solamente de la altura, digamos, de la columna hidrostática, ¿no? Cada por raíz de H. Bueno, en el tanque inferior, y acá sí ya tenemos un poquito más de interconexión, porque, bueno, en el tanque inferior, de vuelta, área por altura para calcular el volumen, y ahí ya tenemos una integral donde aparecen 4 caudales. Está el caudal de agua que sale del tanque 1 por la bomba y que va hacia el tanque 2. Tenemos el caudal 2-1, que es el caudal, perdón, el 1-2 es el que viene del tanque superior y va al tanque inferior. El 2-1 es el que sale por la bomba. Q0 es el caudal que sale por la válvula. Y Q es el caudal de agua que ingresamos para esa válvula manual. Entonces, como en el tanque inferior hay un poquito más de caudales. La particularidad que si sumamos los dos volúmenes, está bien, todos los caudales que aparecen en esa interconexión desaparecen, se simplifican, y nos queda que el volumen total del sistema, debe ser la suma de los dos tanques, depende exclusivamente del caudal de entrada y del caudal de salida. El objetivo un poquito de la organización matemática es justificar la decisión de la estrategia de control. ¿Por qué? Porque vamos a controlar el nivel del tanque superior. También, fíjense que el nivel del tanque superior, este caudal depende de la altura, sin embargo el otro caudal depende de la bomba, es decir, de la velocidad de cada bomba. Entonces elegimos como variable de control, como variable manipulada la velocidad de la bomba para el nivel del tanque superior, y elegimos la válvula que purga agua para controlar la suma de los dos volúmenes. ¿Está bien? Y ahí aclaramos no área por volumen, porque también tiene distinta sección para definir la variable del proceso en el PLC. Hay que hacer una cuenta bastante simple, ¿no? Pero bueno, para definir esa variable del proceso al momento de decidir la implementación del controlador PID. Bueno, particularmente la ecuación del controlador PID implementa una ecuación en diferencias, es decir, calcula la salida actual en función de la salida en el instante de muestreo anterior, y tiene la ganancia proporcional que afecta a los tres términos, al proporcional, integral, derivativo. Particularmente en PLC las unidades del tiempo integral y tiempo derivativo son en minutos. ¿Vale? Sin embargo, fíjense, después lo multiplica por 60, porque evidentemente la base la que está usando la implementación es en segundos. Pero bueno, esto simplemente para conocer cuál es la forma del controlador PID a nivel del PLC, porque hay un montón de variaciones y diferencias, y generalmente cuando uno va a implementar un algoritmo de ajuste del controlador PID, depende mucho de cuál es la ecuación que el controlador está implementando, así como es
usamos con los alumnos, verificamos en el manual del fabricante para ver cuál es la ecuación que implementa. De hecho, este PLC en particular da dos opciones y uno al momento de incorporar el bloque en la programación puede elegir cuál de las dos ecuaciones quiere. Bueno, lo que hicimos fue, una vez que estaba el programa implementado, ya funcionando, el paso siguiente tenemos que ajustar los lazos. Como comentaba Jorge en la presentación, la presentación anterior, hay alternativas, hablamos de movilización matemática. Bueno, nosotros lo que hicimos fue lo mismo que planteó Jorge, hacer una identificación. Para poder hacer una identificación, Jorge usó una señal PDRS. Nosotros simplemente hicimos un ensayo de escalón, es decir, con los lazos todo completamente en manual. Pasamos la velocidad de la bomba de 18 Hz a 22 Hz, hicimos un escalón y el lazo se comportó prácticamente como un integrador con retardo. Está bien, a diferencia del caso que planteaba Jorge, que era un primer orden con retardo, ayer también en alguna de las charlas hablamos mucho de los sistemas de primer orden, Marcel. Bueno, en nuestro caso no, se veía que el nivel bajaba, digamos, indefinidamente, o al menos hasta que se vacía el tanque, ¿no?, de límites físicos. Así lo identificamos con un primer orden, perdón, con un integrador con retardo. El mismo caso para el controlador de abajo, para el válvula, hicimos un escalón de 5% a 20%. De la misma manera se comportó un integrador con retardo. Si uno lo analiza, no debería haberse comportado como un integrador, uno esperaría que este tipo de respuesta sea más parecido a un primer orden, pero la realidad es que la válvula que tenemos es muy grande. Porque, bueno, no es la válvula que compramos, es la válvula que conseguimos. ¿Está bien? Así que la realidad es que es muy grande y cuando uno abre de mal la válvula, el nivel baja hasta que se nos vacía del tanque. Bueno, otra particularidad, hacían estos retardos, es decir, la bomba tenía mucho más retardo que la apertura de la válvula. Probablemente está asociado a una rampa de aceleración que estaba configurado en el variador de velocidad. Bueno, nosotros configuramos un variador, pusieron 10 segundos de rampa de aceleración y quizás ese retardo esté en el actuador, digamos, no tanto en el sistema. Bueno, otra particularidad, el algoritmo PID que ejecuta los PLCs, como en el error, en el cálculo del error, el PLC claramente lo normaliza y lo lleva a porcentaje. ¿Está bien? Es decir, que cuando el algoritmo PID dentro del PLC pone error, no pone error en unidad de ingeniería, sino que lo pone en porcentaje. Como una de las variables del proceso para manejar el volumen total, que estaba de 0 a 300 litros, cuando hicimos la identificación lo hicimos en litros, la realidad es que después tuvimos que adecuar la ganancia para pasarla a porcentaje, para que cuando hagamos el ajuste del controlador sea con los mismos, las mismas unidades con las que después el PLC ejecuta el algoritmo, si no va a tener esta diferencia en la ganancia. Bueno, en este caso en particular, implementamos dos controladores PI. Usamos el método amigo de Astrom y Haglund. Lo he usado en múltiples ocasiones y es un método bastante robusto. Generalmente ofrece una respuesta más sobreamortiguada que un Silver-Nichols, digamos, estándar. Entonces, por ahí disminuimos los sobreimpulsos. Y bueno, nos aparecieron, utilizando, digamos, esta ecuación del método, obtuvimos esos dos juegos de parámetros de controladores PID. Fíjense que hay una denominación ahí en el lazo que comanda la válvula, nos dio una ganancia de 39 por el método. Particularmente, si se fija la ganancia que propone el método, generalmente el retardo aparece en el denominador, por lo tanto, si la planta tiene muy poco retardo, te ofrece una proporcional más grande que te va a dar una respuesta a caso cerrado bastante más rápida, lo cual es bueno. Desde el punto de vista por ahí teórico es bueno, pero cuando uno mira una ganancia tan grande, eso quiere decir que un error de 1% me va a generar un movimiento de la válvula de 39%. O sea que cualquier pequeño ruido que tengamos se va a ver amplificado. Estas cuestiones las ponemos en el laboratorio y las mostramos, pues son las cosas que por ahí uno después se encuentra en la realidad, ¿no? A veces decir, una ganancia de 39 parece medio mucho. Entonces, por ahí un llamado de atención al momento de decir la ajuste. Bueno, esta sería ya la respuesta de un escalón a gaso cerrado.
de el nivel, en este caso, del tanque inferior, es decir, cambiamos un set point. Acá la bomba, fíjense cómo hizo una aceleración, el nivel empezó a bajar y luego se estabilizó, lo cual una respuesta bastante aceptable. No hicimos métrica de performance y demás, nos va a quedar para futuro ahí esa parte. Y bueno, esta respuesta a lazo cerrado del control de volumen total, digamos, cuando se hace el escalón, fíjense que el comportamiento a lazo cerrado también es bueno, pero fíjense la válvula, ¿saben? Con la ganancia de 39, los movimientos que hizo, acá la limitamos la apertura al 20% porque no estaba hoy, cuando era muy grande. Pero bueno, el hecho de tener una ganancia demasiado elevada hizo que el comportamiento de la válvula sea bastante agresivo. Es interesante también verlo en el laboratorio porque los chicos se acercan a la válvula y va permanentemente de punta a punta. Bueno, se disminuye la ganancia funcional al 20% del valor original. Esto se hizo de manera empírica, digamos, no sin hacer demasiados análisis. Y fíjense cómo está la respuesta con ganancia de 39, la respuesta con ganancia de 7,8. Fíjense que el desempeño es prácticamente igual y conseguimos reducir fuertemente el movimiento de la válvula para el objetivo para mantener, ¿no?, la vida útil de los actuadores. Particularmente de esto, Astrom y Hatium lo identifican este problema en el libro, donde proponen el método amigo, y ellos plantean un par de alternativas para lidiar cuando el sistema ofrece por ahí ganancias muy altas y tiene el ruido de medición. Así que bueno, eso lo planteamos después a trabajo futuro, hacer un análisis un poquito más formal, digamos, de esta situación. No tanto vinculado por ahí a la parte estricta del diseño de control y de la estrategia de control, pero bueno, los alumnos también ahí desarrollan una pantalla HMI, digamos, software, con el cual interactúan con todas las variables del PLC, se arma por ahí un límite, digamos, en pantalla, con un trending para ver cómo evolucionan las variables, las comunicaciones internet con este PLC en particular, y hasta ahora ahí tienen una especie de frente de un controlador de RID, digamos, cada uno de los bloques, es decir, cuando uno aprieta sobre alguna de los botoncitos, despliega el modelo del controlador y puede cambiar parámetros de ajustes, set point y ver la apertura de válvula, velocidades en el variador. Actualmente el valor de velocidad lo estamos comunicando en el PLC con 420 mA para la referencia de velocidad, pero bueno, a futuro también ese variador también tiene IP, así que el objetivo es que el PLC directamente escriba por comunicación, digamos, y traiga más parámetros, no solamente la referencia de velocidad. Bueno, un poco de conclusiones. Se presenta un sistema de control de doble tanque con equipos industriales. El objetivo para los alumnos, que lo estamos usando fuerte en implementación y control del proceso, desarrollar estrategias de control, implementarlas en el PLC, es decir, los chicos lo programan al PLC, diseñar las pantallas de operación del HMI, digamos, para interactuar con el proceso y ajustar después los controladores PID. Un poco esto de lo que comentábamos recién, se verifica la necesidad de evaluar los resultados presentados a veces por los métodos de ajuste, porque bueno, por ahí no contemplan estas condiciones, ¿no? De que hay dimensión, que hay alguna particularidad. Entonces siempre como conclusión con los chicos está bien que los métodos de ajuste nos ayudan un montón para ajustar lazos, principalmente aquellos que tienen mucho tiempo retado, pero bueno, hay que ser un poco crítico con los resultados y tener ahí un análisis antes de llevarlo directamente al proceso. Bueno, el trabajo futuro, como que vamos a seguir con una modelización matemática más completa. Ahí se hizo una presentación simple, simplemente para el equipo, el proceso, cómo controlar. El objetivo es hacer una modelización completa del sistema y poder hacer lo que hizo Jorge, no simular por ahí distintas estrategias de control y simulación y luego llevarlas al sistema real, digamos, para que digan por ahí un poco más de validez de la estrategia. Otra particularidad del sistema es que hay disturbios, digamos, ¿no? Porque los dos lazos están acoplados. Entonces, cuando la bomba acelera por ahí, cuando abre la válvula para
buscar agua, bueno, me baja el nivel del tanque inferior y la bomba se escucha que desacelera para mantener. Entonces los lazos están acoplados, hay disturbios, así que bueno, apenas a futuro lo que dijo es hacer alguna estrategia de control adicional que rechace los disturbios en el acoplamiento. Bueno, y lo que le mencionaba antes, cuidar ahí esas propuestas de Astron y Cadmium para limpiar contra la alta ganancia de los sistemas que tienen. Nada, en una foto, ese es el bañador de la ciudad. La gris y la neumática, que es el posicionador neumático, ¿no? Se ven ahí las mangueritas, digamos, porque necesitamos aire de instrumentos para mover la válvula. Este es uno de los transmisores de presión, en este caso es uno de presión diferencial, pero bueno, tenemos una de las patas al aire que lo usamos como transmisor de presión magnética para medir el nivel. Bueno, el óxido de la pequeña fuga, digamos, que ocurren siempre. Este es el acoplamiento entre los dos tanques. Ahí se ve la cañería del ingreso de agua y este es un transmisor de presión magnética que mide el nivel del tanque. Bueno, muchas gracias. No sé si tienen alguna consulta. ¿Qué PLC usar? En este caso tenemos un PLC contra Rush de Allen Bradley y tenemos las remotas, son Flex.io también de Allen Bradley, vinculadas con una cabecera de en el laboratorio tenemos este caso el control con Control Logic. Después tenemos otros sistemas que son control de presión caudal de aire sobre unos tanques pulmones, también para las temáticas. Ese lo tenemos con un PLC-NEX controlando. Y tenemos otro lazo que es un lazo de control de temperatura de agua que está con módico en este 40. Así que es cómodo para el profe dar las clases porque tenés que más o menos tener una idea de problemas de todo. Pero bueno, cómo darle a los alumnos a que lleguen un poco ellos para lidiar con nosotros. Tenemos todo instalado, está todo bastante en el laboratorio, por ejemplo, no hay que hacer nada de cableado. O sea, está todo cableado, lo que nos encarga. Hablamos ya mucho tiempo, pero para cometer errores. Así que los lazos están ya armados. Los chicos se abocan a programación del PLC, HMI, ajuste de los controladores y la lógica dentro de estabilizamos la carga. Vale. Una pregunta más. Sí. Cuando vos decías que tenía mucha ganancia en el controlador, Sí. o sea que el actuador satura, ¿tuviste en cuenta las restricciones esas en el control? Nos quedaba acá, nos queda la ganancia en el controlador y en la restricción a cuál te referís. Acá le pusimos nosotros, esta es la factura de la válvula de gris, le pusimos un tope del 20%, más que nada porque el tamaño de la válvula es muy grande. Ya, pero digo, por el tratamiento del PID, ¿hay una estructura de regular? No, tiene incorporado el mismo bloque del PLC, tiene un anti-WinDAP que está activado por defecto. El mismo bloque ya tiene control anti-WinDAP. Sí, Vi que primero hicieron el modelado y después, bueno, planteaste una estrategia de control. ¿Hicieron la simulación versus la realidad? No, lo tenemos planeado para futuro, digamos. Te cuento la realidad, digamos. Cuando terminamos de armar estábamos todos entusiasmados por meter agua, ¿no? Después estábamos entusiasmados por tapar las pérdidas y después por empezar a diseñar la estrategia de control. La primera que hicimos fue, bueno, ponemos con la bomba control el nivel de un tanque y con la válvula control el nivel del otro. Esa fue la primera, sin pensar demasiado, me explico, la primera que implementamos. Y nada, lo pusimos, empezó a funcionar así. Después nos dábamos cuenta de que en ocasiones tenías la válvula tirándote agua porque el nivel estábamos hablando de este tanque, ¿no? El nivel del tanque estaba alto, entonces la válvula me estaba tirando agua, pero en realidad me faltaba agua en el tanque arriba. Entonces, digamos, la sensación es, no tires agua, porque en realidad me falta agua en el sistema, no quiero que la tires, quiero que la lleves al tanque de arriba. Y ahí es donde uno dice, pará, claro, yo tengo que plantear un balance de masa, porque en definitiva la salida del agua
está vinculado con la entrada y empezamos a hacer la modernización y ahí caímos en que era mejor que la purga digamos, controle el stock de agua total, digamos, ¿no? En función de la necesidad o de La última, Dale, sí. hay otro, por ejemplo, que no tiene en cuenta la curva de la bomba. No, Eso, de la bomba no tenemos nada. Lo que estamos comprando ahora, que conseguimos financiamiento, una de las pocas cosas que podemos comprar, es un caudalímetro para instalar acá. Entonces, a futuro lo que vamos a hacer es una sobrecarga. Es decir, que el nivel no maneje directamente la velocidad de la bomba, sino que el nivel le pida un caudal por la cantidad y el brazo interno de caudal que maneje la velocidad de la bomba. La bomba no es tampoco es la bomba que compramos, es la bomba que conseguimos. Entonces se ve, lo que tuvimos que hacer con una bomba, porque era muy grande, fue, ¿alcanzás a ver acá esta válvula? Le pusimos una válvula en la descarga para correrla del punto de operación de la curva, ¿me explico? Para achicar un poco el caudal, pues se pasaba de caudal. Entonces pusimos una válvula, no checamos la curva, no la hicimos tampoco. No la tenemos tampoco porque la bomba también es conseguida. Digamos, el fabricante no existe más. Lo que sí podríamos hacer a posteriori, una vez que tengamos el caudalímetro, es hacer la calcula. Porque ahí ya tendríamos los datos de presión. Podemos poner un transmisor de presión con caudal y presión y la altura de la entrada de la bomba. Estamos aquí, ¿no? Estamos dando el cuadro, por eso seguimos con las preguntas en el. Sí. Sí, sí. Buenos días, voy a presentar un trabajo que hicimos con Angélica, somos docentes del Departamento de Ingeniería Química de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de La Plata, y yo también pertenezco al Instituto LENSIS, donde hacemos control de estos sistemas de conversión de energías renovables, y en particular lo que les voy a presentar es sobre el diseño óptimo de un sistema de producción de hidrógeno, y lo novedoso es que se realiza con múltiples pilas electrolíticas. El suministro es eólico y hay asistencia de la red eléctrica. Y bueno, el trabajo va a comenzar con una introducción para explicarles un poquito el contexto de lo que queremos contar aquí. El sistema lo vamos a modelizar el bus de continua donde se conectan los distintos subsistemas, un balance de potencia sencillo para poder ir a lo que nos interesa, que es estudiar qué tipo de asistencia va a tener que hacer la red para favorecer la producción de hidrógeno verde. Luego vamos a observar que según el acoplamiento de los distintos sistemas, va a haber dos opciones posibles y con resultados numéricos poderlas comparar. Y por último vamos a cerrar las conclusiones. Bueno, no sé si conocen los electrolizadores que a través de la separación del agua, el gas hidrógeno, acá está representada una celda básica de electrólisis, muy simple, que luego se conectan en paralelo y a esta tecnología de electrólisis alcalina en particular, que es la que vamos a considerar, se destaca por la pureza y la sustentabilidad del hidrógeno en la medida que la energía eléctrica que requiere para este proceso sea provista por alguna fuente de energía renovable, como puede ser la eólica, que es la que nos va a interesar acá. La desventaja es que
la variabilidad propia de ese recurso no se va a poder adaptar del todo a los requerimientos de la electrólisis, que tiene algunas limitaciones, y eso puede bajarle la pureza y la seguridad del proceso. Por lo cual, la propuesta es que existe una fuente de auxiliar de energía que garantice esos requerimientos, y ya en otros trabajos lo que hemos estudiado es si está disponible en la red eléctrica, ver de qué forma está esa existencia sin que se perjudique lo que sea de hidrógeno sea renovable en el sentido de que provenga de renovable. Bueno, y entonces ya en trabajos previos estudiamos esto mismo cuando se trataba de un electrolizador comercial en operación nominal, que es lo que normalmente cuando se lo conecta a la red eléctrica opera de esa manera. Cuando se le conecta una fuente de energía renovable, ya la operación pasa a ser variable. Otro trabajo se propuso donde se estudió cómo debía ser la asistencia en ese caso. Y en este trabajo lo que vamos un poquito más allá de decir, bueno, si ese electrolizador está compuesto de varias pilas de electrólisis, ¿qué tal si se pudieran conectar en alguna secuencia y seguir favoreciendo la operación requerida por un electrolizador comercial? O sea, acá acercamos más a ese modo de operación que es el óptimo. Y bueno, en cuanto a la optimización, lo que buscamos es determinar una cantidad de pilas se adaptaría mejor al caso particular y qué potencia nominal deberían tener. Consideramos que esa serie de pilas electrolíticas van a tener las idénticas características. Bien, entonces vamos a basarnos, como les decía, en un modelo muy sencillo que se va a concentrar en el bus de continua, donde tenemos el aporte de la potencia eólica, que acá tenemos representada la expresión, y un poco nos va a servir para entender lo que viene después, que es que hay un viento a partir del cual la turbina comienza a producir energía eléctrica, hasta llegar a un máximo. Lo que va a tratarse de seguir es la potencia máxima que se puede convertir a través del control de este convertidor. Vamos a suponer que ese control existe, y cuando se llega a su valor nominal, se mantiene hasta un viento máximo que obliga a desconectar la turbina. Esta es una curva de potencia que nos provee el fabricante. Luego tenemos la parte del electrolizador, que ya acá estamos considerando una serie de pilas, ¿no? El suministro que va a requerir para la electrólisis tiene que ver con que la tasa de producción de hidrógeno es proporcional a la corriente que se le envía a través de esta ecuación. Y entonces, esa operación va a tener una corriente nominal, que es la que el fabricante diseñó, porque se tratan de equipos comerciales, y que va a ser la operación óptima esa. Pero cuando el suministro es variable, como es este caso, lo que hay que tener la consideración de que no decaiga esa corriente hasta un valor mínimo, por el hecho de que ya los gases hidrógeno y oxígeno que se van produciendo ya empiezan a tener una mezcla que hace que la pureza no sea la propia de la electrólisis. Y ahí consideramos una corriente de mantenimiento que es más baja todavía, pero que el objetivo de enviársela a esa pila es para que la temperatura y la presión se mantengan en valores tales que en ese estado de espera, cuando sí ya haya recursos suficientes para volver a esa corriente mínima, rápidamente se pueda introducir esa pila.
Bueno, esto vale para cada pila, luego lo que vamos a tener es la suma de todas ellas. Acá lo que está representado es que si esa pila está en una corriente de mantenimiento, va a producir hidrógeno, pero no con la calidad requerida, por lo cual eso de alguna manera se va a tener que ventilar. No va a ser aprovechado. Bien. El desbalance que se pueda producir entre lo generado y lo consumido por los electrosores que estén en ese momento conectados, lo va a tener que aportar la red eléctrica. Por lo cual, la potencia de asistencia es esa diferencia, sencillamente, y que va a depender, entonces, en este trabajo lo estudiamos, de cuántas pilas consideremos y en qué estado se encuentren si están en los diferentes modos de operación que mencioné. Así que el objetivo de diseño va a ser, entonces, optimizar a base de la probabilidad de viento que tengamos. Ese es el objetivo. Que el diseño, una vez que lo definimos, este valor que es el número de pilas y qué potencia nominal va a tener cada una, tenga alguna relación con el recurso que estamos considerando. Bien. Con ese modelo sencillo del balance de potencia, entonces lo que hacemos es a esa potencia de asistencia que obtuvimos en forma de geometrística, bueno, asignarle probabilidad. Y para eso utilizamos la propia de la energía eólica, se considera siempre la de Weisbach, que acá está la expresión, y tiene dos parámetros que la caracterizan. Entonces, pesando esa energía que surge de cada potencia en las diferentes velocidades posibles, en un periodo de tiempo tenemos estimada la energía neta que va a aportar la red. Entonces, la condición de diseño óptimo para nosotros va a ser, de alguna manera, que se anule en el sentido de que en ese tiempo transcurrido haya sido la misma la potencia que en su momento la red tuvo que aportar y que en algún otro momento la turbina supere, ¿sí? Recién hablábamos de que va a haber vientos por los cuales se supera la potencia nominal, bueno, que se pueda aportar el excedente a la red. O sea, que haya esta igualdad. Esa va a ser la ecuación de diseño, donde lo que tenemos es la potencia de la turbina, se termina equiparando a lo que suministramos en el electrolizador. Entonces, si consideramos una determinada turbina, que si conocemos el recurso del lugar, ya hay una regla para dimensionar la turbina más adecuada, suponiendo que está dado ya ese paso, lo que nos resta es determinar entonces la potencia de las distintas pilas, y ahí es donde tenemos que mirar, que pasa que hay un bloque de acoplamiento de todas esas pilas, que hay dos posibilidades, consideramos nosotros, de implementarlas a través de un único convertidor común o múltiples convertidores. Según el acoplamiento va a haber nuevas restricciones a las que ya mencioné para el funcionamiento de las pilas. En particular, fijémonos cuando es un único convertidor, de alguna manera sí. Lo que estamos forzando es que las pilas que en su momento estén conectadas van a tener que tener todas la misma potencia. O sea, tenemos esa restricción. Cuando hay N pilas conectadas, en operación variable van a tener que estar potencia repartida en forma igual. Mientras que si tenemos múltiples convertidores, aparece esta posibilidad de a cada pila, ¿sí? Determinar qué potencia entregarle. Bien, entonces, para poder determinar cómo va a ser esa potencia neta en función del viento, vamos a considerar que
en la parte variable de potencia de la turbina sea que operen las pilas. Acá se consideraron 3 como para poder representar la diferencia que va a haber según el acoplamiento o el otro. Fíjense que si tengo un único convertidor y la condición de viento que determino es que la primera pila la conecte cuando ya hay una potencia mínima tal que puede empezar a operar en forma variable. Mientras no se dé esa condición, yo las tengo que tener a las pilas todas en ese estado de espera. Pero, ¿qué pasa? Y es otra restricción que pone el convertidor común. Solamente voy a poder tener una pila en estado de espera, como ven aquí, que es la azul, que cuando la llamo a empezar a operar, ya se encuentran en condiciones de hacerlo. ¿Qué pasa? Las otras no van a comenzar a entrar en ese estado por esta restricción. La de los 3 convertidores, acá ven la diferencia, sí van a poder cada pila estar en ese estado de espera, con esta misma alimentación. ¿Qué quiere decir? Que la primera topología va a requerir alguna fuente auxiliar si yo quiero que todas estén listas para ingresar. Otra diferencia que van a ver es, una vez que van entrando cada una, ven que en el convertidor común es igual la potencia que se le va suministrando. O sea que eso fuerza que todas estén variables, hasta llegar a la potencia nominal, donde ya se mantienen en esa operación que es la óptima. La de múltiples convertidores tiene la ventaja de que a medida que van ingresando nuevas pilas, las anteriores las mantengo en potencia nominal y solo voy a operar una de forma variable. Bueno, para poder optimizar, porque aquí simplemente lo que les estoy mostrando es para un número de pilas arbitrario, cómo sería la estrategia. Pero el objetivo es ver cuál sería el número óptimo. Por lo cual, para un ejemplo donde consideramos un recurso caracterizado con estos parámetros de Whitewood, una turbina de esta potencia y viento nominal, consideramos, referimos las diferentes potencias del electrolizador, la mínima y la de mantenimiento respecto de la nominal, definimos una relación de potencias del total de las pilas respecto de la turbina. Este va a ser nuestro parámetro de diseño. Y fíjense, lo que hacemos es calcular, como se propuso a partir de la probabilidad de Weibull, qué potencia va a tener qué energía neta va a entregar la red para las distintas cantidades de pilas posibles. Hay alguna restricción por la cual no van a ser más que 10, en principio, eso lo pasé rápido. Pero bueno, lo que se hace entonces es primero definir una R determinada. Yo acá determiné en la azul, si no lo veo el valor, 0,96. Y para el caso de convertidor común, entonces lo que hago es primero probar con 1, con 2, con 3, y así voy calculando en el azul, fíjense, qué energía neta termino entregando. Y en donde aproxima a 0, que se ve que es el número 5, ¿sí? Ahí determinamos que es el número óptimo. Para las múltiples convertidores, determinamos también 5, pero para una relación diferente, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros a priori ya tenemos una relación de potencias, decidiremos si vamos a utilizar una topología o la otra. No quiere decir que una sea mejor que la otra, va a depender de qué relación tengamos. Y bueno, como conclusiones de este trabajo, que hayamos podido proponer un diseño que considere múltiples pilas electrolíticas. Hay muchos trabajos donde se está considerando esta estrategia, pero por ahí el número es arbitrario de cuántas poner.
Entonces, eso es lo que más destacamos. El énfasis está puesto en la asistencia, que también es una solución que requiere poner en la red. Y esa asistencia la estimamos con la distribución de Weyl, o sea que mi tratamiento estadístico, y consideramos los modos de acoplamiento. No dijimos, no, nos quedamos con esto y con otro. Vimos que había dos posibilidades y eso nos pareció interesante de poder comparar. Y luego pudimos determinar que cada topología tenía su zona donde ser seleccionada y que es bastante sensible. O sea, lo paso rápido, pero si ustedes, la relación que tienen, se mueve un poquitito para arriba o para abajo, que son estas curvas, ya el número de pilas cambia mucho. Así que eso también es algo que habría que seguir estudiando, esa sensibilidad. Y nuestro interés es luego esto llevarlo al control supervisor. ¿Con qué criterio ir ingresando las pilas? Y ya habiendo hecho dimensionado, ver qué beneficios trae también al control. Y poder tener algún resultado experimental que por ahora son teóricos. Acá quiero agradecer a la Facultad de Ingeniería de la Universidad de La Plata y el grupo de control automático con el que trabajo. No sé cómo es las pilas, pero comercialmente tienen el valor que uno quiera o hay de ahí. En realidad, el electrolizador puede ser que incluya una o dos, dependiendo de la potencia del electrolizador. Sí. Pero en realidad uno tendría que intervenir para el electrolizador. Hoy por hoy, en la producción comercial están siempre operativas todas. Sí. O sea, habría que hacerle algún trabajo extra. Si no, lo que este mismo estudio valdría para distintos electrolizadores. Lo que pasa es que eso sería tan eficiente porque se replica toda la parte de todo el proceso de electrolisis, cuando en realidad lo único que nos estamos enfocando acá es la parte de las pilas. Sí. Todos los demás equipos que hacen que opere, que se vaya acopiando el hidrógeno y demás, no es necesario replicarlo. Bien. Consideraciones cómo limita la pila, porque la pila, por ejemplo, en el electrolizador de pálido también depende de la cantidad de membranas sobre las que van a incendiar para hacerlo con la potencia. Porque hablas de separación de pilas como pilas, pero por ejemplo la cantidad de membranas Yo no me voy a nivel de las celdas, considero la pila como toda esta serie de celdas. De hecho, esto podría también proponerse para procesadores PEM. Eso cambia un poco la parte constructiva, pero cuando hablo de pilas, un poco lo que me preguntó es, si uno ya tiene un poco de módulo, y después los diferentes potencias, cuando uno va a comprar un electrolizador, a veces se dice un móvil paralelo o en serie y le van dando mayor porte. Pero no, esta propuesta no va a nivel de la parte constructiva de las celdas. pero como depende, por ejemplo, también de la requerimiento de función de hidrógeno, entonces obviamente el electrolizador va a cambiar de tamaño. Entonces, pues, ¿cuál sería la limitante que tiene ahí sobre esto, con esta turbina, con este que mejor poder utilizar tanta producción de hidrógeno? La producción está directamente coreana. Creo que un poco la pregunta tuya por ahí es interesante pensar esto versus algo concentrado. O sea, esto sería la parte distribuida. O sea, cuanto mayor es la turbina y más la cantidad de pilas, se vuelve más manejable. Es algo que no lo estudié acá, pero tiene
De hecho, por lo cual se está investigando mucho el aspecto de la escalabilidad, tal vez por ahí hay muchas preguntas. O sea, hay muchas propiedades de esta solución que nuevos están saliendo, hay interés de esto. No es sobre control esta parte, es dimensionado, pero se ve que hay mucho interés de que los distintos equipos que intervienen en estos procesos no sea algo caprichoso, los valores que uno se termina seleccionando a la hora de diseñarlos. Bueno, un fuerte aplauso. Para cerrar, tenemos la última presentación de la sesión de la mañana y de congreso. Acá alumnos de Sí. Hay un que estamos mal. A ver, pero hay. Bueno, hola, bienvenidos a todos. Primero nos presento, mi nombre es Marquilera, Ignacio Bilbao, Diego Torre y Camila Tejeda. Somos todos estudiantes de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Buenos Aires y formamos parte del laboratorio de PLC de la facultad. Creo que la mayoría de nosotros hizo el curso de PLC que se dicta a la clase. Les pueden hablar si forman parte de cualquier universidad pública, están bienvenidos, es exclusivo para la UAP. Bueno, formamos parte de este laboratorio, la mayoría de nosotros hizo el curso hace ya unos años y este año nos propusimos retomarlo, aprovechando que tenemos el laboratorio y empezamos a hacer algunas prácticas, eso es lo que les vamos a mostrar. Estamos abocados a la automatización industrial, pero la idea es después llevarlo más al rubro eléctrico. Tenemos un proyecto futuro que es de lo que vamos a explicar. Así que pasamos Hola, soy Diego. Voy a tratar de explicar el primero de los proyectos que hicimos, que consta de 3 motores, dos básicos y uno trifásico, que sería el sentido de giro, que vienen a representar una cinta transportadora. Obviamente, lo más común en una planta industrial es la transportadora. Junto con el HMI, estas son algunas imágenes del hardware. A los 3 motores, cada uno con su módulo controlador, botoneras, contactores. Este es el trifásico que tiene un sentido de giro con un freno mecánico que también lo controlamos mediante el PLC. PLC blindado por Penfone, para P4C, por el Senado también al el mérito. Luego, ahora mi compañera les va a pasar a explicar el segundo proyecto que hicimos a Luz. Bueno, buen día. Ahora mismo estamos trabajando en este proyecto que tiene 3 etapas, y es que sea un sistema de llenado automático de recipientes utilizando la computadora. Un poco la idea es que sea una iteración de algunas cosas que ya utilizamos para el proyecto anterior. En este momento estamos en la etapa número 1, que voy a mostrar un poco, que es la modelación, programación y simulación de la cinta de llenado. Pero mi idea después es tener una segunda cinta que vaya espaciando recipientes que llegan aleatoriamente. Parte de lo que estamos trabajando ahora en realidad es la simulación de lo que serían los recipientes que llegan para la reemplazo manual. Y finalmente, la idea es meternos un poco en el ámbito de electrónica, recordando que somos electricistas y es algo que no sabemos tanto, no tenemos tantas materias que lo toquen, y poder implementar con algún modelo de cinta 3D y quizás también con pequeños motores que tenemos en el laboratorio, un modelo de la propia cinta y poder probarlo. Bueno, entonces, un dibujo del esquema de lo que sería la etapa actual, que es solo la cinta, sería una válvula por el estilo. Bien, el programa, esto ahora lo voy a mostrar directamente. Esta es una pequeña simulación que hacemos en el software de Genicontact, pero es nuestra ingeniería.
que básicamente tiene tres pequeñas funciones. El programa, una es el arranque parada, el canal bien normal, bien ordinario del electricista. Y acá muestra el video. Esto sería el accionamiento del motor de acá. Estas son los distintos sensores, los distintos filtros, los distintos sensores, las distintas lógicas que hacen para decir que el motor se prende. Y acá se va a volver, igual después, si quieren, puedo mostrar bien el código que tenemos en las zonas diapositivas. Es la etapa del contador. Básicamente, la válvula de llenado, en una primera iteración del proyecto, no va a tener una manera de medir el llenado de los recipientes, sino que simplemente con un contador y garantizar que el recipiente esté en la cinta, en el lugar correcto, en el momento indicado. Vamos a una siguiente iteración también podría tener distintos tamaños de recipientes con un sistema de cifrado para lectura, sería la idea principal. Bueno, ahí se ve también lo que yo mencionaba, la idea de una vez que estamos trabajando es una manera de hacer que la simulación no sea manual. En un momento del video se prenden y se apagan los sensores normalmente como si hubiesen detectado cosas. La idea sería poder automatizar también la simulación para probar los distintos casos de una manera muchísimo más eficiente. Bien. Bueno, en cuanto a cómo seguimos, estos hasta ahora serían los dos proyectos que ya hicimos. En cuanto a seguimos sería hacer la parte física del proyecto anterior que contó, no la parte del variador de velocidad, sino la primera etapa. Esa nos gustaría hacer la parte física. Y después otra cosa, en la facultad hay una central que fue el trabajo final de carrera de un ahora exalumno. Y lo que teníamos pensado hacer es el tema de la automatización de la central, o sea, la medición de las variables de salida y el control de fallas para la central. Recalcar que en estos últimos dos proyectos estamos en una de las primeras etapas teóricas, justamente como mencionó él. La idea es a futuro llevar a cabo, expandirlas, añadirle esos detalles, básicamente. Bueno, muchas gracias. Con esto concluimos las sesiones de presentación de trabajos de todo el congreso. Espero que les hayan disfrutado. Hemos visto temas de los más diversos: energía, control, robótica, enseñanza del control automático. Es la idea del congreso, es mostrar la diversidad de aspectos en los cuales podemos intervenir desde el lado del control. Está muy bueno que intercambien ideas, que desde diferentes aplicaciones vayamos compartiendo, mirá cómo lo resolvieron en este campo, quizás ahora tengan nuevas ideas para volver a sus trabajos, a sus laboratorios, a sus grupos de investigación.